Hay un sonido que casi todos hemos escuchado miles de veces. Y, sin embargo, casi nadie recuerda cuándo fue la última vez que realmente le prestó atención. No viene de un automóvil, ni de una sirena, ni de una obra en construcción. Es un pequeño gorrión cantando desde un árbol, un cable eléctrico o el techo de una casa. Está ahí todos los días, tan presente que nuestro cerebro simplemente deja de notarlo. Ahora imagina algo extraño. Mañana despiertas, abres la ventana. Las calles están llenas de gente como siempre. Los autobuses circulan. Los niños van a la escuela. Los vendedores levantan las persianas de sus negocios. Todo parece completamente normal, excepto por un detalle. No se escucha un solo gorrión, ni uno. No hay plumas en el suelo. No hubo una tormenta. No ocurrió ninguna enfermedad misteriosa. Simplemente desaparecieron. La mayoría de las personas seguiría con su rutina. Después de todo, ¿quién se preocuparía por la desaparición de uno de los pájaros más comunes del planeta? Probablemente muy pocos. Pero, sin que nadie lo supiera, un reloj invisible habría comenzado a correr. No porque los gorriones sean espectaculares, no porque sean raros, sino porque llevan siglos haciendo un trabajo que casi nadie sabe que existe. Y cuando ese trabajo deja de hacerse, las consecuencias no aparecen de inmediato. Llegan poco a poco, como una grieta diminuta en la pared de un edificio. Al principio, nadie la nota. Después, parece crecer muy despacio. Hasta que un día todos se preguntan cuándo empezó. Eso mismo ocurre con la naturaleza. Los ecosistemas casi nunca colapsan de golpe. Empiezan perdiendo pequeñas piezas. Y, muchas veces, esas piezas son precisamente las que parecían menos importantes. Por eso, la verdadera pregunta de este documental no es si los gorriones son aves bonitas, ni siquiera si son útiles. La verdadera pregunta es mucho más inquietante. ¿Qué pasaría si una ciudad perdiera al animal que lleva siglos manteniendo un equilibrio que nadie sabía que existía? Porque, aunque parezca exagerado, la historia demuestra que ya hemos estado cerca de descubrir la respuesta. Y el resultado fue mucho peor de lo que cualquiera esperaba. Camina por cualquier ciudad de Hispanoamérica. Da igual si estás en Ciudad de México, Buenos Aires, Bogotá, Lima, Santiago o Montevideo. Hay algo que probablemente se repetirá. Un pequeño grupo de gorriones picoteando cerca de una banca. Otros escondidos entre los arbustos de una plaza. Algunos esperando migas debajo de una mesa en una cafetería. Y varios más posados sobre cables eléctricos observando todo desde arriba. Son parte del paisaje. Tanto que casi se vuelven invisibles. Si ves un tucán, sacas el teléfono para tomar una foto. Si aparece un cóndor, todos levantan la vista. Si un colibrí se acerca a una flor, muchas personas se detienen a observarlo. Pero un gorrión casi nunca recibe esa atención. Es demasiado común, y precisamente ahí está el problema. Porque cuando un animal se vuelve cotidiano, nuestro cerebro deja de preguntarse qué hace realmente. Asumimos que siempre estuvo ahí, que siempre estará, que si desaparece, otro ocupará su lugar. Pero la naturaleza no funciona así. En un ecosistema, lo común suele ser mucho más importante que lo extraordinario. Un árbol gigantesco puede impresionar, pero son miles de plantas pequeñas las que mantienen vivo el suelo. Un gran depredador llama la atención, pero son millones de insectos los que sostienen toda la cadena alimenticia. Con los gorriones ocurre exactamente lo mismo. No destacan, no buscan llamar la atención, simplemente trabajan todos los días. Y ese trabajo invisible mantiene funcionando procesos que muy pocas personas conocen. De hecho, muchos científicos consideran a los gorriones una especie indicadora. Eso significa que su presencia o su ausencia
puede revelar problemas ambientales mucho antes de que los seres humanos los noten. Cuando una población de gorriones empieza a disminuir, los investigadores rara vez piensan primero en las aves. Empiezan a hacerse otras preguntas. ¿Qué está ocurriendo con los insectos? ¿Cambió la vegetación? ¿Se usaron más pesticidas? ¿Desaparecieron los lugares donde podían anidar? ¿La ciudad se volvió demasiado hostil para la vida silvestre? Los gorriones muchas veces no son el problema, son el síntoma, como la luz del motor que se enciende en un automóvil. La luz no rompe el vehículo, solo avisa que algo más profundo está ocurriendo. Y, en muchas ciudades del mundo, eso es exactamente lo que llevan haciendo desde hace décadas. Hay otro error que casi todos cometemos. Pensamos que los gorriones sobreviven gracias a nosotros. Creemos que viven de las migas que dejamos caer, del pan que alguien lanza en una plaza, de la comida que encuentran cerca de los mercados. Pero esa es solo una pequeña parte de la historia, porque durante una época muy específica del año, los gorriones dejan de comportarse como la mayoría de la gente imagina. Se transforman en auténticas máquinas de cazar. No persiguen ratones, no buscan peces, ni siquiera pasan el día comiendo semillas. Su objetivo cambia por completo. Empiezan a capturar orugas, larvas, escarabajos pequeños, arañas, insectos blandos, uno tras otro, sin descanso, desde el amanecer hasta el atardecer. Todo ocurre por una razón. Dentro de un nido hay varios polluelos creciendo a una velocidad impresionante. Y para desarrollar músculos, huesos y plumas, necesitan enormes cantidades de proteína. Las semillas ya no son suficientes. Los padres realizan cientos de viajes diarios. Cada regreso al nido lleva uno o varios insectos en el pico. Puede parecer insignificante, pero ahora imagina miles de nidos repartidos por toda una ciudad. De repente, millones de insectos desaparecen antes de llegar a la edad adulta, y casi nadie presencia ese trabajo. Sucede entre arbustos, en jardines, debajo de los techos, en árboles urbanos, en lugares donde muy pocas personas miran. Sin embargo, esa limpieza silenciosa evita que muchas poblaciones de insectos crezcan sin control. Los gorriones no eliminan todas las plagas. La naturaleza nunca funciona de una forma tan simple, pero sí ejercen una presión constante. Y cuando esa presión desaparece, el equilibrio empieza a inclinarse, muy lentamente al principio, tan lentamente que la mayoría de las personas jamás relacionaría una cosa con la otra. Pero la historia ya demostró lo que puede ocurrir cuando los seres humanos eliminan a millones de gorriones creyendo que no eran importantes. Y ese experimento involuntario terminó convirtiéndose en una de las mayores lecciones ecológicas jamás registradas. Todo comenzó con una idea que, sobre el papel, parecía completamente lógica. Si millones de gorriones comen granos, entonces eliminar a esos gorriones debería significar más comida para las personas. Al menos, esa era la teoría. A finales de la década de 1950, en China, se inició una enorme campaña para reducir drásticamente la población de gorriones. Se organizaron brigadas, se destruyeron nidos, y millones de personas hicieron ruido durante horas para impedir que las aves pudieran posarse y descansar. Los gorriones volaban una y otra vez, hasta caer agotados. Durante un tiempo, pareció que el plan funcionaba. Había menos aves. Los campos seguían allí. La vida continuaba con aparente normalidad. Pero la naturaleza estaba preparando una respuesta que nadie había previsto. Con millones de gorriones menos buscando alimento para sus crías, enormes cantidades de orugas, langostas y otros insectos comenzaron a sobrevivir. Lo que antes era un equilibrio se convirtió en una explosión. Los cultivos empezaron a sufrir infestaciones cada vez mayores,
Y muchos comprendieron demasiado tarde que aquellas pequeñas aves no solo consumían semillas, también estaban eliminando diariamente una enorme cantidad de insectos que dañaban los campos. Hoy los historiadores aclaran que aquella tragedia tuvo muchas causas políticas, económicas y climáticas. Sería incorrecto afirmar que todo ocurrió únicamente por la desaparición de los gorriones. Pero esa historia dejó una lección que sigue enseñándose en ecología. Cuando eliminamos una especie sin entender todas las conexiones que mantiene con su entorno, los resultados pueden ser completamente opuestos a lo que esperábamos. Porque la naturaleza no funciona como una máquina donde basta con quitar una pieza para mejorar el rendimiento. Funciona como una red. Y romper un solo hilo puede tensar todos los demás. Eso mismo ocurre dentro de una ciudad, aunque no nos demos cuenta. Cuando cae la tarde y las personas regresan a casa, empieza otra jornada completamente distinta. Miles de insectos salen de sus escondites, polillas atraídas por las luces, escarabajos recorriendo jardines, mosquitos buscando alimentarse, orugas escondidas entre las hojas de los árboles. Para ellos, la ciudad nunca duerme, pero tampoco lo hacen sus depredadores. Murciélagos sobrevuelan los parques. Arañas esperan inmóviles en sus telas. Lagartijas patrullan muros y jardines donde el clima lo permite. Y, cuando amanece, los gorriones vuelven a recorrer prácticamente los mismos lugares. Ninguno de estos animales controla por sí solo a los insectos. Eso sería imposible. Lo que hacen es mucho más interesante. Mantienen una presión constante. Cada insecto que sobrevive tiene que evitar convertirse en alimento de alguien. Esa amenaza permanente impide que ciertas poblaciones crezcan de forma descontrolada. Imagina una ciudad con miles de pequeños agujeros por donde entra agua. Cada agujero deja pasar muy poca, casi nada. Pero si tapas todos al mismo tiempo, el nivel empezará a subir. No de golpe, sino poco a poco. Con los insectos sucede algo parecido. Cada gorrión elimina una cantidad relativamente pequeña, pero cuando desaparecen miles, la diferencia deja de ser pequeña, y los efectos empiezan a acumularse temporada tras temporada. Los científicos que estudian ecosistemas urbanos llevan años observando otro patrón curioso. Cuando disminuyen los gorriones, muchas veces el problema no empezó con ellos. Empezó con la ciudad. Piensa en cómo eran los barrios hace 50 o 60 años. Casas con techos llenos de pequeños huecos, patios, setos, árboles maduros, jardines, muros donde crecían plantas espontáneamente. Todo eso ofrecía refugio. Hoy, muchas ciudades son completamente diferentes. Edificios sellados, fachadas lisas, cristales, acero, concreto, espacios verdes mucho más pequeños. Desde el punto de vista de la arquitectura moderna, eso es un avance. Desde el punto de vista de un gorrión, es como si miles de viviendas hubieran desaparecido. Muchas aves no encuentran lugares seguros para construir sus nidos. Otras encuentran menos insectos debido al uso intensivo de pesticidas. En algunos sitios, incluso las plantas ornamentales sustituyeron a especies nativas que antes alimentaban a innumerables insectos. Y cuando disminuyen los insectos, también disminuye el alimento para los polluelos. Todo está conectado. El problema rara vez tiene una sola causa. Es la suma de pequeños cambios. Cada uno parece insignificante, pero juntos transforman una ciudad entera. Por eso los investigadores consideran a los gorriones una especie centinela. No porque sean los más importantes, sino porque suelen avisar antes que muchos otros animales de que el equilibrio está empezando a romperse. Y aún hay algo más sorprendente. Porque los gorriones no solo ayudan controlando insectos. Cada día transportan algo que mantiene viva la vegetación de las ciudades. Algo tan pequeño que casi nadie imagina que un ave tan común
pueda desempeñar ese papel. Y cuando descubras de qué se trata, será imposible volver a mirar a un gorrión de la misma manera. La mayoría piensa que una ciudad se mantiene viva gracias al asfalto, los edificios y las tuberías. Pero existe otra infraestructura, una que nadie construyó y que trabaja todos los días sin que casi nadie la vea. Los gorriones forman parte de esa red invisible. Cada mañana vuelan de un jardín a otro, cruzan calles, se posan sobre cercas, árboles, parques y terrenos abandonados. Y durante esos recorridos hacen algo que parece insignificante. Transportan semillas. Algunas quedan adheridas a sus patas o a sus plumas. Otras atraviesan su sistema digestivo y terminan cayendo lejos del lugar donde fueron ingeridas. Una sola semilla no cambia nada. Pero miles de aves repitiendo ese proceso durante años, sí. Muchas plantas aparecen precisamente gracias a esos viajes invisibles. En una grieta del pavimento, junto a una banqueta, en un terreno vacío, al borde de un río urbano. Algunas nunca llegan a crecer. Otras terminan convirtiéndose en refugio para insectos, alimento para otros animales o sombra para el suelo. El gorrión nunca intenta plantar un árbol. Simplemente vive. Y al vivir, va conectando un lugar con otro. Eso es lo fascinante de la naturaleza. Los cambios más importantes casi nunca ocurren porque alguien los planeó. Ocurren porque millones de pequeñas acciones se repiten durante mucho tiempo. Pero quizás su trabajo más sorprendente no sea mover semillas, sino mover información. Imagina que un halcón aparece sobre un parque. Un solo gorrión detecta el peligro. En cuestión de segundos, lanza una llamada de alarma. Los demás levantan la cabeza. Muchos dejan de alimentarse. Otros desaparecen entre los arbustos. Lo interesante es que no solo reaccionan los gorriones. Numerosos estudios muestran que distintas especies de aves también aprenden a interpretar las señales de otras. Escuchar puede significar sobrevivir. Un simple sonido puede evitar que decenas de animales caigan en manos de un depredador. Ahora imagina una ciudad donde esa voz desaparece. Habrá una señal menos, un aviso menos, una oportunidad menos de escapar. Por sí sola parece una diferencia mínima, pero los ecosistemas no funcionan con grandes cambios. Funcionan acumulando miles de pequeños cambios. Y esa acumulación termina alterando todo. Por eso los ecólogos suelen decir que las especies comunes son el pegamento de la naturaleza. No destacan, no llaman la atención, pero están presentes en todas partes. Piensa en un edificio. Lo primero que observas son los balcones o las ventanas, no los ladrillos. Sin embargo, si comienzas a quitar ladrillos uno por uno, tarde o temprano el edificio deja de sostenerse. Con los gorriones ocurre algo parecido. Cada individuo parece poco importante, pero juntos crean millones de conexiones entre plantas, insectos, depredadores y otros animales. Esa enorme cantidad de relaciones es la que da estabilidad al ecosistema. Y cuanto más estable es un ecosistema, más capaz es de recuperarse después de una sequía, una ola de calor o cualquier otra alteración. Lo curioso es que la mayoría de la gente nunca percibe ese trabajo, porque funciona. Solo empezamos a notarlo cuando deja de hacerlo. Y precisamente ahí aparece una de las investigaciones más sorprendentes de los últimos años. Porque los científicos descubrieron que los gorriones podrían estar ayudando a algo que va mucho más allá de la naturaleza. Algo relacionado directamente con nosotros, con nuestra mente, y con la forma en que experimentamos la ciudad cada día. Haz un experimento muy sencillo. Mañana por la mañana abre la ventana de tu casa. No mires la calle. No mires los edificios. Solo escucha. Es muy probable que, en menos de un minuto, oigas el canto de algún ave. Quizá ni siquiera puedas identificar cuál es.
pero estará ahí. Ahora imagina ese mismo lugar, completamente en silencio. Los coches siguen pasando. La gente continúa caminando. Las tiendas abren como cualquier otro día. Sin embargo, algo se siente diferente, como si la ciudad hubiera perdido parte de su vida. Lo más curioso es que esa sensación no existe solo en nuestra imaginación. Durante los últimos años, numerosos estudios han encontrado una relación entre la presencia de aves y el bienestar psicológico de las personas. Los barrios donde se escuchan más cantos de aves suelen ser percibidos como lugares más tranquilos, agradables y saludables. Y lo sorprendente es que muchas personas ni siquiera son conscientes de que esos sonidos influyen en cómo experimentan el lugar donde viven. Nuestro cerebro los registra sin pedir permiso. Durante miles de años, un paisaje lleno de aves significaba algo importante. Había agua, vegetación, alimento, un entorno capaz de sostener vida. Es posible que todavía conservemos parte de esa asociación. Por eso, cuando esos sonidos desaparecen, no solo cambia el ambiente, también cambia la manera en que sentimos ese espacio. Los gorriones también cumplen otra función de la que casi nunca se habla. Son el primer contacto con la naturaleza para millones de personas. Piensa en un niño creciendo en una gran ciudad. Tal vez nunca vea un águila, ni un oso, ni un jaguar, pero seguramente verá gorriones. En una plaza, en el patio de la escuela, en el jardín de su casa, o caminando por la acera mientras busca unas migas de pan. Esas pequeñas escenas despiertan preguntas. ¿Dónde vive? ¿Por qué salta en lugar de caminar? ¿Siempre vuelve al mismo sitio? Muchas personas que hoy son biólogos, fotógrafos o amantes de la naturaleza comenzaron haciéndose preguntas como esas, no gracias a un animal exótico, sino observando uno de los pájaros más comunes del mundo. Cuando desaparecen esos encuentros cotidianos, también desaparecen muchas oportunidades de despertar curiosidad. Y la curiosidad suele ser el primer paso para querer proteger aquello que nos rodea. Volvamos entonces a la pregunta del principio. ¿Qué pasaría si los gorriones desaparecieran de una ciudad? Lo más probable es que nadie notara una diferencia importante durante los primeros días. Después de unas semanas, todo seguiría pareciendo normal. Pero debajo de esa aparente normalidad, comenzarían a acumularse pequeños cambios. Algunos insectos sobrevivirían con mayor facilidad. Determinadas plantas empezarían a cambiar. Algunas especies encontrarían menos alimento. Otras ocuparían ese espacio. Cada estación heredaría las consecuencias de la anterior. Y así, casi sin darse cuenta, la ciudad empezaría a transformarse. No porque los gorriones sean los únicos responsables del equilibrio, sino porque eran una pieza más dentro de un sistema mucho mayor. Y cuando una pieza desaparece, las demás también tienen que adaptarse. La naturaleza rara vez colapsa de un día para otro. Normalmente, primero deja de parecerse a lo que era. Parte 5.5. Existe una idea que solemos repetir sin pensar, que las ciudades pertenecen a las personas, pero basta con observar con atención para descubrir que nunca han sido solo nuestras. Cada parque, cada árbol, cada jardín, cada tejado, cada rincón donde todavía sobrevive un poco de naturaleza, es compartido por cientos de especies que trabajan todos los días sin que nadie las vea. Los gorriones son una de ellas. No construyen edificios, no limpian calles, no producen electricidad. Sin embargo, ayudan a mantener algo igual de importante: el equilibrio. Los científicos llaman a esto, Staffy Things, servicios ecosistémicos. El nombre puede sonar complicado, pero la idea es muy sencilla. La naturaleza realiza miles de tareas gratuitamente. Controla poblaciones de insectos, dispersa semillas, alimenta a otras especies, recicla nutrientes, mantiene funcionando procesos que serían prácticamente imposibles de reemplazar por completo.
Y lo hace todos los días, incluso cuando nadie está mirando. Entonces, ¿una ciudad realmente colapsaría exactamente 3 años después de perder a todos sus gorriones? Probablemente no. La naturaleza es mucho más compleja que un simple calendario. Cada ciudad es diferente, cada clima, cada ecosistema. En algunos lugares, otras aves podrían asumir parte de su función. En otros, los cambios serían mucho más evidentes. El número 3 años no debe entenderse como una fecha exacta. Representa el tiempo que necesitan muchos procesos ecológicos para acumularse y hacerse visibles. Porque eso es lo que solemos olvidar. La naturaleza tiene memoria. Lo que ocurre una primavera afecta a la siguiente, y la siguiente afecta a la que viene después. Las consecuencias nunca aparecen todas al mismo tiempo. Se construyen lentamente, hasta que un día parecen surgir de la nada. Quizá esa sea la mayor enseñanza que dejan los gorriones. Nos hemos acostumbrado a valorar únicamente aquello que impresiona. Los animales más grandes, los más fuertes, los más raros, los más peligrosos. Pero los ecosistemas no dependen únicamente de esas especies. Dependen, sobre todo, de millones de organismos comunes realizando pequeñas tareas una y otra vez, sin descanso. Los gorriones nunca fueron los protagonistas de la ciudad, y precisamente por eso son tan importantes. Mientras ellos siguen haciendo su trabajo, casi nadie habla de ellos. Solo empezamos a echarlos de menos cuando dejan de estar. Y eso ocurre con muchas otras especies. No entendemos su valor porque siempre estuvieron ahí, hasta que desaparecen. La próxima vez que veas un gorrión caminando entre las personas en una plaza, no pienses que es un ave cualquiera. Recuerda que probablemente viene de alimentar a sus crías con insectos, que quizá transportó una semilla que terminará convirtiéndose en una planta, que forma parte de una red de miles de conexiones invisibles repartidas por toda la ciudad, y que, junto con innumerables animales igual de discretos, ayuda a mantener un equilibrio que la mayoría de nosotros jamás llega a notar. Tal vez ese sea el verdadero mensaje de esta historia. Las ciudades no solo sobreviven gracias al concreto, al acero o a la tecnología. También sobreviven gracias a miles de pequeñas formas de vida que trabajan en silencio. Y los gorriones son una de las más importantes. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Has notado que hoy hay menos gorriones que cuando eras niño, o en tu ciudad siguen siendo tan comunes como siempre? Cuéntanos en los comentarios. Y si este documental cambió por completo tu forma de ver a una de las aves más comunes del planeta, suscríbete al canal. Porque muchas veces, los mayores secretos de la naturaleza no están en lugares remotos, sino justo frente a nuestra ventana.